Bueno, hermanos, estamos ya en el segundo domingo después de Trinidad y es el tercer domingo ya también después de Pentecostés. Y hemos visto un énfasis en la palabra en este tiempo, en esta temporada, en la obra que Dios hace en cada uno de nosotros, la obra del Señor para con los suyos. Y qué importante hemos estado viendo, ¿verdad? Que aunque los cristianos no veamos a veces, que aunque nuestra fe, como dice de hecho 2 de Corintios hoy, aunque andamos por fe, no significa que no haya nada que ver, y eso lo hemos estado viendo. Y aunque a veces precisamente también a propósito de esto, aunque andamos por fe y no por vista, como dice 2 de Corintios, no significa que el Señor no esté ahí con nosotros haciendo su obra en nuestra vida. Y sí, el Señor está allí para nosotros. Él está allí. Y muchas veces nuestro crecer y fruto cristianos, pues llevan de hecho este mismo resultado, esta misma apariencia, porque pues queremos ver o esperamos ver a ciertas cosas que no vemos. Y no nada más como cristianos, sino como iglesia. Y luego se nos oculta este crecimiento, se nos esconde este fruto y nos decepcionamos. Sin embargo, la palabra de Dios el día de hoy, en general, lo que nos enseña es que lo que hoy nos causa desánimo, de hecho, nos causa mucha más esperanza en el Señor que bendice su obra. Y el Señor bendice su obra. Y en San Marcos, capítulo 4, los versículos del 26 al 32 y también hasta el 34, vemos cómo el Señor nos consuela como cristianos en tiempos que por una u otra razón vemos pequeña o nula nuestra vida espiritual. No nada más digo como individuos, sino también como iglesia. Hay veces y muchas veces que vemos casi inexistente nuestra vida espiritual. Y de hecho estaba hablando ayer y vi hace unos años un documental de una fascinación muy particular que tienen los primates por lo que brilla. Les atrae así de literal lo que brilla. Y dicen que no nada más los primates, sino también nosotros. Por eso nos gusta lo bonito, lo que brilla, lo que atrae la atención, ¿no? Y, y no podía dejar de pensar yo personalmente que pues así estamos iguales nosotros, ¿no? Los teólogos le llaman la teología de la gloria. Eso está muy allá, la teología de la gloria, muy, muy importante aprender esta doctrina para no llevarla. Pero fíjense cómo a nosotros también nos fascina y medimos todo con aquello que salta a la vista, con aquello que destaca, ¿no? Con aquello que es bastante perceptible. Y fíjense cómo resulta curioso en San Marcos que Jesús compara algo tan glorioso como el reino de Dios. O sea, es el reino de Dios, no es el de David que ni siquiera existía ya. Es el reino de Dios y el Señor Jesús lo compara con la más pequeña de todas las semillas, que es en este caso la semilla de mostaza. Y fíjense esta interpretación del Señor Jesús del reino de Dios, este Midrash del Antiguo Testamento, pues nada que ver con lo que el Antiguo Testamento nos presenta, ¿no? El reinado glorioso del Mesías del que habla Isaías, esta visión poderosa del que habla el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento de hoy. El profeta Jesús nos la interpreta y nos la explica de la manera correcta en la que los otros profetas hablaron. Y es que vemos que lo que muchas veces queremos ver en el reino de Dios es lo que anhelamos de nosotros, no lo que el Señor quiere. Y lo que quiero ver es lo que yo quiero, no lo que el Señor quiere para nosotros. Y hermanos, esta interpretación del Señor Jesús del reino de los cielos
es también una interpretación muy aplicable para la mayoría de las veces de nuestra vida cristiana y para la vida de la mayoría de las iglesias y congregaciones. Una apariencia discreta, ¿no? Una semilla de mostaza. Una apariencia bastante discreta que el Señor también compara con el nuevo nacimiento. Si ustedes se fijan en la parábola del crecimiento de la semilla según nuestro epígrafe, allí habla, ¿no? Dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esa palabra de que sin él sepa cómo, no es que no sabe, porque todo, como diremos, todo cultivador sabe cómo pasa. El punto es que es muy discreto. Es muy silencioso el crecimiento de las hortalizas. Y no estamos diciendo que el Señor aquí no sabe ni cómo pasa nuestro crecimiento espiritual. No, ese no es el punto. El punto es que es discreta y de hecho la forma en la que la palabra de Dios da fruto en nuestro corazón para que seamos salvos, pues es bastante discreto. ¿Sí? No estamos hablando que empezamos a brillar cuando creemos. No estamos hablando que empezamos a volar o a levitar cuando nos hacemos cristianos. No, los cristianos estamos iguales. Y a eso se refiere el crecimiento de la semilla de la palabra de Dios en el cristiano es discreto, es silencioso, como también lo es el fruto de la semilla de mostaza en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Y la razón por la que la pequeñez de la semilla y la discreción de nuestra salvación son tan importantes es porque como creyentes debemos virar nuestra atención, y esto lo hemos estado diciendo en diferentes maneras, la palabra de Dios nos lo ha estado enseñando, debemos virar nuestra atención de lo atractivo de la apariencia, ¿no? De lo atractivo de lo sorprendente. De entrada, porque nuestros ojos siempre ven malo, siempre ven sorprendente lo que no debe ser sorprendente, ven sorprendente lo que no es sorprendente, y además Satanás puede disfrazarse de cosas muy sorprendentes para engañarnos. Satanás sí puede hacerse el sorprendente, eso y es buenísimo. Y entonces el Señor nos dice que debemos virar nuestra atención de eso. ¿Por qué? Porque lo que le da el valor a esa semilla, que si es grande, que si es pequeña, en este caso pequeña, no es la apariencia, sino el propósito que lleva. Como tantas veces nos dice el Señor, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía. Dice, sino que dará fruto. Y no nada más estoy citando a Isaías, nada más estoy citando a San Pablo, no nada más estoy citando, por ejemplo, a Timoteo, que la palabra de Dios es viva y eficaz, sino que en nuestra propia vida, así es el poder que tiene la palabra de Dios. Y no estamos hablando de que si es la mejor predicación del mundo o la Biblia más bonita de la que podamos tener. Les aseguro que hay muchos cristianos que son bendecidos por Biblias que ni siquiera tienen pastas. Y es que, ¿qué es lo que, o sea, usando la analogía de la Biblia, qué es lo que importa de esta Biblia? ¿Las pastas? ¿El estilo de letra? Imagínense, tendrían que ser Biblias muy bonitas para que fueran efectivas. Y no la palabra de Dios que lleva un fruto, que lleva un propósito. Tan poderosa es la palabra de Dios por sí misma que no le importa todo lo demás. No necesita nada de los adornos que se le puedan poner. Y fíjense este aspecto de la palabra de Dios, del ímpetu que lleva la escritura, la semilla, no nada más trasciende la humildad de lo que nosotros podemos percibir, sino que también la ambición de lo que queremos ver. Porque querer sorprendernos, querer maravillarnos no es otra cosa sino ambición. Y este propósito, pues no nada más se ve en la escritura, sino también se vio incluso en la vida de Jesús. Porque desde que nació, la manera en que creció, su ministerio y muy enfáticamente la forma en que murió como cualquier criminal,
hizo que la vida de Jesús fuera para muchos intrascendente, insignificante, como la apariencia de la semilla de mostaza. ¿Quién iba a creer que Jesús, que ese hijo de carpintero, fíjense, todos los detalles del nacimiento de Jesús eran criticables? Era de Nazaret, era de Galilea, había nacido en Belén, era hijo de trabajador era un hijo de un albañil, todo. Lo único que Jesús podía jactarse era de que era un príncipe literal por la genealogía de su mamá, pero pues príncipe de qué si ya todo estaba conquistado por los romanos, ¿no? Y muchos cristianos, bueno, no eran cristianos, pero muchos de aquel tiempo, como a veces nosotros los cristianos, pues ¿qué es? ¿No? Como muchos de nosotros hoy, ¿quién creería al anuncio de un libertador que solo logró morir? ¿No? Y bien dice Isaías, bien profetiza en Isaías 53, dice, ¿quién ha oído nuestro anuncio? Pues sí, porque Jesús lo único que hizo bien fue ir a morirse, ¿no? ¿Quién va a creer en algo así? Sin embargo, la más hermosa, la más gloriosa, hablando de gloria, ¿no? La más sorprendente proclamación del Evangelio es que toda esa locura de la cruz, como le dice San Pablo en Primera de Corintios, tenía el propósito de confirmar y establecer el reino de los cielos entre nosotros. Y dice San Pablo en Primera de Corintios, ¿quién nos salvó? No David en su trono, no las huestes mesiánicas viniendo a tomar el control de la tierra. No. ¿A quién predicamos? Pues a Cristo, y ni siquiera a Cristo glorioso, sino a Cristo crucificado. Y es esa locura de la cruz, dice la que es tropezadero para tanta gente, la que en este caso confirma el reino de los cielos entre nosotros y en nosotros. La palabra de hoy, hermanos, nos llama a redefinir lo que entendemos por fructífero o fallido. Muchas veces pensamos, no, es que ahí no está el Señor, por esto o lo otro, ¿no? O no, es que como no se predica bien, no hay esto y lo otro y quién sabe qué. Y como que, o sea, tendríamos que dar al ancho muy bien, ¿no? Para poder decir eso. Que si una iglesia es chiquita es que no está yendo bien. Que si una iglesia es grande es que está yendo muy bien. Porque el Señor no tiene pobres, como decían en el 1700, ¿no? ¿Se fijan que el tamaño de la iglesia no importa? Es 100% irrelevante. Porque asumimos que fructífero es mucho y fallido es poco. Bueno, la congregación del Hijo de Dios fueron no más de 20 personas. ¿Y entonces? Y al final a todos se le fueron en el mero momento, ¿no? Y no, hermanos, tenemos que redefinir eso de fructífero o fallido. Tenemos que descubrir cómo deshacernos de esta ambición espiritual. Que quiero todo, quiero estar fascinado, quiero estar entretenido, quiero estar anonadado, arrobado por lo que sucede. ¿Para qué? El Señor sana en las iglesias más grandes y hermosas que ustedes quieren, como en la congregación más humilde que se les imaginen. ¿Se han puesto a pensar que la mayoría del cristianismo, la mayoría de la iglesia cristiana, ni siquiera tienen techo? Todas las iglesias que tienen techo, que tienen iglesias bonitas, unas catedrales, unos auditorios, son una minoría del pueblo cristiano.
¿Dónde vive la mayoría del pueblo cristiano? Perseguidos, en pobreza, amarrados de lo único que les queda, que es la palabra de Dios. Pobrecitos, ¿verdad? No tienen nada más que la palabra de Dios. Y hermanos, debemos quitar este control que tiene nuestra ambición espiritual sobre nuestra fe. Porque aún siendo humilde o insignificante, hermanos, tanto la nueva vida en Cristo como la propia vida de la iglesia llevan en sí el propósito de la semilla. Si el Señor siembra mostaza, es que se va a dar una hortaliza de mostaza. Si el Señor siembra una vid, es que se va a dar una vid. Y si el Señor sembró su palabra de Dios aquí, es que va a dar fruto de la palabra de Dios. Y ese es el poder del ministerio. No la efectividad de los programas, no la efectividad de las campañas de evangelismo. El éxito de las congregaciones y de nuestra vida cristiana es la palabra de Dios que fue sembrada en nosotros. Punto. Si se fijan, allí habla de la tierra en el versículo 28, porque lo suyo lleva fruto la tierra. La tierra da su fruto, punto. Y así queda claro en Ezequiel. Fíjense, en Ezequiel la profecía dice que el Señor iba a tomar la puntita, ¿no? La puntita de aquel gran cedro. Los cedros del Líbano, una leyenda antigua, ¿no? Unos árboles gigantes que Salomón usó para el templo de Jerusalén. Estos poderosos cedros gigantes, hermosos del Líbano. Y el Señor dice, voy a arrancar una ramita de arriba y la voy a plantar en el monte. ¿Y sabes qué? Ese monte, esa ramita se va a convertir en magnífico cedro. Y dice, y sabrán todos los árboles del campo, que yo el Señor abatí al árbol sublime, toda nuestra arrogancia espiritual, toda nuestra ambición y codicia cristianas. El Señor dice, mira, voy a tirar todo eso. Yo el Señor abatí al árbol sublime y levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. ¿Por qué, hermanos? Porque el crecimiento espiritual en mi vida, porque el crecimiento espiritual en la iglesia lo da el Señor. Y Él se da el lujo de hacer con su crecimiento lo que Él quiere. No es nuestra obra. Y qué difícil es dejarle el crecimiento espiritual al Señor, ¿verdad? Qué difícil es no querer ayudarle a Jesús para salvarnos, ¿no? Pero de Él es el campo, de Él es la plantación, tanto de nuestra vida como de nuestras congregaciones, las tierras, el terreno donde se va a levantar esta congregación va a ser del Señor, no del gobierno. Y de manera que cuando parezca, hermanos, que no hay fruto, o que el crecimiento ministerio no basta, o que estamos quedándole mal a no sé quién, recordemos que nuestro Dios ha prometido que va a dar fruto, porque de Él hace el crecimiento, y de una ramita es un gran cedro. Él ha prometido dar fruto y gloria a su pueblo, y como cristianos, hermanos, fíjense cómo termina el versículo 29, la parábola del crecimiento. Dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y en el contexto en el que estamos viendo, esa no es una amenaza, esa es una promesa, ¿no? ¿Y para qué viene la hoz? Pues la hoz nunca va a venir si no hay fruto, ¿no? Pero nosotros sabemos que viene el Señor Jesús otra vez, que el Señor viene con su hoz para recoger el fruto, y sí va a haber fruto. Y sí hay fruto que el Señor va a recoger. Entonces nosotros lo que nos toca es descansar en Él, porque Él viene a recoger fruto y fruto va a haber. Y así, hermanos, cuando parezca que en nuestros ojos que seguimos en la desnudez del poco fruto, como dice San Pablo en Corintios,
O cuando el tabernáculo de nuestra congregación se estremezca, como dice también en Corintios. Tenemos las arras de la Escritura, las arras del Espíritu, ¿no? Que nos reafirman el propósito y el poder de la palabra de Dios.